Póngase los audífonos. Y te dejé un poquito de... Ok, entonces, buenas noches a todos. ¿Todo el mundo escucha claramente? Sí. Me dan un feedback ahí. Ok, Sí. muy bien. Entonces, bienvenidos a esta serie de coloquios y seminarios de la Escuela de Física. El día de hoy tenemos pues una presentación a cargo de Carlos Gabarrete, quien es candidato a doctor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, México. Y él nos va a presentar sobre la configuración de las trayectorias atrapadas de un gas cinético relativista sin colisiones alrededor de una estrella de bosones y un agujero negro de Schwarzschild. Antes de comenzar, me gustaría dar un pequeño resumen de lo que es la trayectoria de Carlos. Pues Carlos es profesor titular 2 de la Escuela de Física. Él se graduó de la licenciatura en Física en la Autónoma, ¿verdad? Aquí en la Nacional, en 2009. Y luego cursó su maestría también en la Autónoma en 2016, donde trabajó en modelos cosmológicos de la teoría de Keyes-Senz de la gravitación bajo la asesoría del doctor Luis Octavio Pimentel, de la UAM de Iztapalapa, México. Luego, ¿verdad? En 2018, Carlos viajó para México. Él actualmente está estudiando su doctorado allá en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, donde él está trabajando con el doctor Olivier Savage, desarrollando una tesis en teoría cinética relativista de gases alrededor de agujeros negros. Queremos destacar, ¿verdad?, que Carlos es uno de los pocos estudiantes en el mundo en que está trabajando en este tópico. Por lo tanto, estamos bastante a la expectativa de lo que él nos va a presentar hoy. Entonces, Carlos, te cedo la palabra. Bueno, Puedes muchísimas compartir tu gracias. pantalla. Sí, muchísimas gracias, Melissa, por la introducción. Quisiera dar las gracias también al comité organizador por la invitación. Y pues, a ver, compartir pantalla, compartir. Permítanme que tengo un problemita compartiendo la pantalla. ¿Ahí se ve la pantalla? No. Todavía no, Carlos. Todavía no. Vamos a ver otra vez. Esta que dice desktop. Ahora. Ahora sí.
Ahora sí, ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación. Y voy a hablar acerca de uno de mis trabajos, que es una configuración de un gas cinético atrapado en un potencial alrededor de un agujero negro de Schwarzschild, y también un estudio que se hizo para una estrella de bosones. Quisiera comenzar pues dando un contexto de la temática que se va a abordar. En ella pues básicamente lo que hacemos nosotros es trabajar con relatividad general. Y bueno, como todos saben, la relatividad general fue una teoría propuesta por Einstein, primeramente en 1905, la teoría especial de la relatividad. Y en 1915 propuso su teoría general de la relatividad. Perdonen, hay un audio muy alto que no me deja escuchar. Ahora sí, disculpen. Se metió un audio por ahí. Bueno, entonces les comentaba que en 1905 él propuso la teoría especial de la relatividad, en 1915 la teoría general de la relatividad. Y pues esa es una teoría muy bonita, y estas teorías abrieron una puerta para poder explicar muchos fenómenos que no se entendían. También aparecieron nuevos fenómenos, y en ese contexto es que aparecen los agujeros negros, que es una de las cosas con las que voy a trabajar o quiero describir un poquito más adelante. Quisiera mencionar, es un dato histórico muy bonito, que en 1915 se encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Fue Karl Schwarzschild, ¿verdad? Donde él resolvió el caso de agujeros negros con simetría esférica y sin rotación. Básicamente un agujero negro es el resultado del colapso de una estrella muy masiva. Y esta solución que encontró Schwarzschild es una solución en la cual, digamos que el objeto resultante no tiene ningún tipo de rotación y tiene simetría completamente esférica. Bueno, se le adjudica un poco el nombre de agujeros negros por el efecto de que cuando ocurre ese colapso gravitatorio, se concentra tanto la masa en un punto, en una región del espacio muy pequeña, que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Aquí simplemente tenemos un cartoon de más o menos algunas trayectorias, digamos, de fotones de luz que van, y que hay ciertos fotones que cuando entran al agujero negro, pues estos ya nunca los volvemos a ver, ¿verdad? Entonces, si, digamos, nosotros apuntáramos un telescopio hacia el espacio y ubicamos un agujero negro, por así decirlo, sí. Entonces en esa región del espacio pues no miraríamos nada, porque ya no habría ningún rayo de luz que provenga de esa región. Eso fue en alrededor de 1915. Pasaron más o menos 50 años para encontrar la segunda solución exacta a esas ecuaciones de Einstein, que no son nada fáciles, nada triviales. Esa solución es la solución de los agujeros negros de Kerr. Ahí lo que tenemos es una simetría axial, y estos agujeros negros de Kerr sí presentan una rotación. En principio, este tipo de agujeros negros de Kerr es más interesante, entre comillas, que los agujeros negros de de Schwarzschild, porque pues en las observaciones astronómicas pues sí se espera un poco más que los objetos resultantes tengan una especie de rotación, ¿no? Y que no se quede nada estático, que quede fijo en el espacio. Entonces, esa es más o menos la descripción. Estas teorías de Einstein pues son muy controversiales y han sido sometidas a muchas pruebas. De hecho, que él cuando propuso su teoría pues no la aceptaron, necesitaban pruebas, porque habían pues predicciones muy fuertes. Y en 1919 se hizo un famoso experimento que podríamos, ¿cómo se dice?, recordar, que es el primero.
en el cual se observó un eclipse para determinar la desviación de la posición de una estrella. Básicamente lo que se quería observar era la desviación de un rayo de luz de una estrella lejana detrás del Sol, ¿verdad? Al pasar cerca del campo gravitacional del Sol. Entonces esa comprobación se realizó en 1919. De ahí, pues, por la difícil que es observar esos fenómenos y lo difícil que es medirlos también, pues han habido colaboraciones muy, muy grandes en la que en los últimos años realmente han dado resultados muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, podríamos hablar de la colaboración del LIGO en 2017, donde detectó la fusión de dos agujeros negros de masas similares. Es un resultado muy, muy importante para relatividad general. Esta colaboración obtuvo el premio Nobel con esta detección. En el 2019, apenas el año pasado, el EHT lanzó la primera imagen de un agujero negro, está en el óptico, un agujero negro en una galaxia cerca, bueno, en una galaxia, en el M87. Luego, apenas este año, la colaboración LIGO y Virgo tuvieron otra detección de fusión de agujeros negros, pero ahora en este caso lo que detectaron fue una fusión de agujeros negros de una masa más grande que la masa del otro agujero negro, a diferencia del primero que detectaron en 2017. Este es un resultado muy interesante porque la población de binarias de agujeros negros a masas de razones muy diferentes es poca, pero por lo menos ya se están teniendo los primeros fenómenos y ya los estamos detectando. Y también un resultado hace muy, muy poco también, siempre en este año 2020, es la confirmación de la precesión de la estrella S2 alrededor del centro de nuestra Vía Láctea, Sagitario A estrella. Y también es un resultado que confirma de nuevo que la teoría de relatividad general pues sí explica eso y muchos otros fenómenos. Yo me concentraré en la imagen del Event Horizon Telescope. Esta imagen causó mucho revuelo. Si bien es cierto, no ganó un premio Nobel, esta colaboración ganó un premio muy importante, que es un premio que se da muy recientemente, apenas del 2012 creo que se ha empezado dando este premio, pero en términos económicos, pues fue alrededor de 3 millones de dólares y el premio Nobel anda alrededor de 1.2 millones de dólares y entonces, pues la colaboración adquirió, bueno, de nuevo fondos y recursos para poder seguir investigando. Recuerdo que con una plática que tuve, uno de los principales de esta colaboración en Puebla, él mencionaba pues que básicamente a los que se les otorgara el premio, que ellos iban a financiar estudiantes y hacer estancias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que al final los recursos todos se invierten de nuevo en recursos académicos. El Event Horizon Telescope publicó 6 artículos en esta revista muy importante, la Astronomical Journal Letters, y como resultado de eso, entonces, tenemos la imagen aquí descrita, que así a muy grandes rasgos puedo decir dos cosas. Primero, que esta región central es a lo que nosotros llamamos sombra del agujero negro y lo que está alrededor pues es un gas, ¿no? Y de ahí pues más o menos se pueden estimar su masa, o sea, la masa del objeto central del agujero negro, se puede estimar el tamaño y se puede estimar su momento angular, ya que como los agujeros negros de Kerr sí tienen rotación, entonces se puede estimar de cierta medida este parámetro. Aquí puse estimar entre comillas, porque parte de la motivación que tengo en mi proyecto, bueno, en uno de los proyectos, es que nosotros queremos modelar este gas. Entonces, en una conferencia en León, bueno, de hecho que unos días antes, el doctor
Se me escapa el nombre. Bueno, él es el principal que desarrolló el modelo numérico de magnetohidrodinámica relativista, que modeló el gas que estaba aquí alrededor, y entonces en la conferencia en León yo le pregunté cómo más o menos modeló, cómo fueron las condiciones con las que modelaron este gas aquí alrededor. Entonces me dijo, bueno, se usaron condiciones hidrodinámicas básicamente, un gas y colisiones, y de ahí las simulaciones numéricas. O sea, para estimar estos parámetros de masa, tamaño, etcétera, bueno, masa y momento angular sobre todo, lo que hacen es simulaciones numéricas de ciertos tipos de gas, comparan todas las imágenes y la imagen que mejor se ajuste a los observados, en este caso del EHT, entonces de ahí es donde pueden inferir cuánto es la masa y cuánto es el momento angular. Eso es muy interesante para lo que yo voy a hablar un poquito más adelante, porque ellos trabajan con hidrodinámica relativista, básicamente. Bueno, con magnetohidrodinámica relativista, básicamente. Y nosotros lo que hacemos es teoría cinética, entonces es una perspectiva diferente. Otra cosa que quisiera mencionar es que en una de esas publicaciones del EHT, se menciona que pueden haber o existen, o hay la posibilidad de que existan otros candidatos que no sean agujeros negros, que puedan imitar el efecto que se observa ahí en la imagen. Uno de esos candidatos muy fuerte es el de una estrella de bosones. Y entonces, con esa motivación, querer modelar el gas a través de teoría cinética y querer perfilar lo mismo para una estrella de bosones, nosotros queremos descartar completamente de que una estrella de bosones no puede ser lo que está detrás de esa imagen del EHT. Por los momentos, parte de nuestro trabajo ha sido perfilar un disco del gas delgado alrededor de un agujero negro de Schwarzschild. Este trabajo ya lo había hecho previamente mi asesor con otro estudiante y actualmente conmigo haciendo un ray tracing en GeoFortran. Tenemos un perfil para una estrella de bosones de este tipo, ya con el redshift o con el corrimiento al rojo y al azul contemplados. Aquí esta zona negra en medio es porque el método de integración numérica que se utiliza no logra resolver esos puntos. No es nada fácil mapear todos estos puntos, o por lo menos en esta región, porque las derivadas son demasiado complejas ahí. Y bueno, y es más o menos lo que así en dibujos, más o menos lo que se ha podido, bueno, lo que se ha estado trabajando. Bien. Luego entonces pasaremos a una parte un poquito más técnica. Que la he denotado así, un pedazo de la parte técnica de uno de mis 6 trabajos. En donde básicamente voy a explicar con un poco de mayor detalle en qué ha consistido este trabajo para poder perfilar esa imagen, entre otro montón de cosas. Primero, pues, vamos a hablar de una introducción, un poco de la métrica, el hamiltoniano del sistema, la descripción del potencial efectivo que está asociado a este tipo de objetos. Hablaremos un poquito de teoría cinética con respecto a la función de distribución. Una buena manera de concentrar las trayectorias y las cantidades observables. Vamos a hablar un poquito de termodinámica y de lo que resultó del trabajo de la estrella de bosones, que dio pie al trabajo de tratar el mismo problema, pero con un fondo de un agujero negro de Schwarzschild. Bueno, el objetivo de la plática es establecer la configuración de estas trayectorias, ¿no? También pretendo comparar las configuraciones del gas en el caso en el que se le da una dirección preferencial al momento angular inicial de las partículas y en el caso en el que no. Dicho de otras palabras, cuando se tiene un momento angular total cero y cuando no se tiene un momento angular total cero, que es más o menos en promedio lo más esperable. Un pequeño código de colores que siempre utilizo para que el público se
se ubique un poco en lo que está en, todo lo que está en negro es el estado del arte, todo lo gris son como puntos sutiles y lo azul es básicamente mi trabajo y mis resultados. Entonces, la motivación aquí. Bueno, motivado por la fotografía del agujero negro en M87, tomada el año pasado por el IHT, como más o menos ya expliqué, este gas es modelado alrededor de este objeto con dinámica de fluidos. Nosotros lo que aprendemos es modelar esa dinámica del gas, pero con una teoría más fundamental. En este caso, teoría cinética relativista, donde pues sí somos los primeros en el mundo, o hay pocas personas en el mundo que trabajan este tipo de tópicos. En ese contexto, teoría cinética trabaja, bueno, sí, trabaja con la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Boltzmann la puedo describir por los momentos así, es un término a la izquierda y un término a la derecha. Este término a la izquierda se llama el término de transporte, y este que está acá pues es la integral de colisiones, donde este problema típicamente tiene dos regímenes en los cuales será abordado. Uno donde dominan las colisiones y otro en el caso donde no dominan las colisiones o tenemos un gas sin colisiones, como es el caso del IHT. Ellos tienen un gas sin colisiones, por lo menos en las simulaciones numéricas que arrojaron los resultados. En el caso en el que dominan las colisiones, la aproximación hidrodinámica no sabemos qué tan buena es. Y en el caso en el que el gas sea sin colisiones, o sea, que domine este lado izquierdo, entonces domina el término de transporte de la ecuación de Boltzmann. Todo esto pues se puede hacer de manera clásica y relativista, incluso con un campo electromagnético. No es nada fácil, pero... Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Básicamente lo que pasa es que esas partículas alrededor de esos objetos siguen ciertas trayectorias llamadas geodésicas. Esas geodésicas se pueden obtener de un principio variacional, básicamente esta expresión que está aquí. Y por geodésica podemos entender como la distancia más corta entre dos puntos en un espacio curvo. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en un espacio plano, tal como Minkowski o plano directamente, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero si el espacio ya no es plano, sino que es una esfera o otra cosa, entonces la distancia más corta no puede ser una línea recta. Tiene que ser alguna otra trayectoria, y a esa otra trayectoria es lo que llamamos geodésica. Esas trayectorias geodésicas que siguen las partículas están asociadas a un flujo. O sea, lo único que quiero mencionar aquí es que esas partículas se mueven con un flujo hamiltoniano, básicamente. Donde, no sé si sea correcto decirlo, pero ese flujo son como superficies equipotenciales y entonces las partículas se mueven a través de esas superficies. Ok. Entrando más en detalle, pues una estrella de bosones es un objeto astronómico hipotético que se forma a partir de esas partículas llamadas bosones. Básicamente, para aclarar un poco, pues los bosones son todas las partículas que tienen spin entero, como los fotones o los gluones. También hay fermiones, que son partículas de spin semientero, como los electrones o los protones. Y pues para describir la geometría del espacio-tiempo de esta estrella de bosones o una estrella compacta, nosotros utilizamos el siguiente elemento de línea, donde aquí por los momentos solo me importa decir qué forma tiene este phi de R, este potencial que está acá. Es un potencial parecido al de Kepler, pero la diferencia es que este potencial cuando R va a 0, pues no explota, sino que va a un valor constante. Y esta función gamma, pues es una función que arranca en 1 y luego, pues en el límite, cuando R va a infinito, también se va a ese mismo valor. Entonces, si consideramos ese gas alrededor, bueno, sin colisiones, alrededor de esa geometría, siguiendo esas trayectorias geodésicas, esas partículas nosotros las podemos describir con un hamiltoniano. El hamiltoniano descrito son, pues, esta cosa que está aquí. Aquí tenemos el momento asociado a la coordenada t, el momento asociado a la coordenada r, el momento asociado a la coordenada θ y el momento asociado a la coordenada phi, que lógicamente responden a las 4 coordenadas utilizadas en esta métrica.
Se puede demostrar que ahí tenemos 4 cantidades conservadas. Una es la masa de las partículas que conforman el gas, otra es la energía del sistema, el otro es el momentum angular azimutal o el momentum angular en una dirección z y el momentum angular total del sistema. Esto es una descripción muy conveniente. También aquí tengo un plot del potencial efectivo que responde a la estrella de bosones o una estrella compacta. En este caso, pues, las curvas que describen el potencial son como estas que están aquí. Vienen desde más o menos desde un punto muy grande, luego bajan y tienen un punto mínimo. Aquí tengo graficado varios valores de momentum angular y tienen un punto mínimo. De tal manera de que esta trayectoria verde que está acá, lo que hace es describir trayectorias de partículas que son dispersadas por el potencial efectivo. O sea, son partículas que se acercan a ese, que con cierto valor específico de energía, entonces llegan, ven el potencial y se regresan. Pero hay otras trayectorias que tienen otros valores, otros rangos de energía, que simplemente caen en el potencial y se quedan ahí atrapadas. Así como que tiremos una canica desde este punto, la canica va a venir y se va a quedar aquí oscilando alrededor de algún tiempo. Por eso he descrito este tipo de trayectorias aquí azules de esa manera. Estas trayectorias atrapadas son las que en principio más nos interesan, porque al observar, por ejemplo, la imagen del EHT, ahí no estamos viendo en promedio las trayectorias de las partículas dispersadas por el objeto central. Ahí lo que estamos viendo son las trayectorias de las partículas de ese gas que está ahí, que en promedio están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor de ese objeto. Bien, en el tema de la teoría cinética relativista, nosotros vamos a pseudo motivarnos con una función de distribución de equilibrio de Jüttner. Esta función de distribución de equilibrio de Jüttner fue propuesta en 1911, en donde básicamente lo que tiene él es una función de distribución que es exponencial y es cayente en la energía. Y nosotros lo que vamos a hacer es perfilar una nueva función de distribución para ese gas cinético sin colisiones en términos de cantidades conservadas. ¿Por qué en términos de cantidades conservadas? Bueno, sucede de que cuando trabajamos con la ecuación de Boltzmann sin colisiones, sucede que nosotros podemos llevar esa ecuación a una ecuación diferencial en términos solamente de cantidades conservadas, y de las coordenadas sucede que mediante una transformación canónica se vuelven cíclicas. Y así al final esa ecuación diferencial se convierte en una ecuación de advección que cuando tomamos un límite infinito sucede de que esa función de distribución converge a un promedio. Eso tiene que ver con el mixing y tiene que ver con el Landau damping, pero es un tema muy extenso que en principio no podemos discutir en este tiempo, pero lo podemos hacer más adelante sin problema. Entonces la cuestión es que la función de distribución, la cosa es que la función de distribución la podemos escribir en términos de cantidades conservadas y la voy a asumir de esta manera. Bien, esto aquí básicamente lo que tenemos es una constante A, vamos a fijar la masa en un valor específico y tengo una función general, una FKI, y una exponencial cayente en energía. Si comparamos esta ecuación 6 con esta ecuación 5, vemos que la diferencia en esencia es este término que está aquí enfrente. Ese término que está ahí enfrente básicamente es la inclinación de los planos que describen las partículas alrededor del objeto. Aquí tengo un sketch, quizá este dibujo me ayude a explicar la situación. Tengo un objeto central, digamos un agujero negro de Schwarzschild, y una de estas círculos o elipses es la trayectoria que describe una partícula. Bueno, esta otra que está acá sería la trayectoria de otra partícula. Bueno, esta otra que está acá sería la trayectoria de otra partícula. De tal manera de que entre, digamos, el plano horizontal y el plano de movimiento de las partículas hay un ángulo de inclinación de ese plano. Entonces, ese ángulo de inclinación de ese plano es lo que va aquí en este coseno de i. Por eso está descrito como la razón entre el momento angular azimutal y el momento angular total.
Luego, el tipo de funciones que vamos a describir con esta función de inclinación es coseno a la 2ki y coseno a la 2ki medio. Entonces, cuando se trabaje con este tipo de perfil, significa que tenemos mayor densidad cerca del plano ecuatorial. Y aquí no le estamos dando dirección preferencial al momentum angular total. Aquí el momentum angular total es 0 en este caso. Y cuando trabajemos con este perfil, entonces tenemos un flujo en la dirección azimutal. O sea, tenemos que estamos lanzando, por así decirlo, las partículas al objeto central o al agujero negro, y estas están rotando alrededor de él con una dirección azimutal preferencial. Aquí están las expresiones explícitas en términos de los ángulos de ese coseno de 2K. Y un detallito más, este K que está acá, pues el coseno de 2KI, el efecto del K es el siguiente. Por ejemplo, aquí agarramos un K específico, K1, por ejemplo, y entonces describimos todas las trayectorias o todos los planos de todas las partículas que están ahí. Pero si nosotros levantamos el número de K, por ejemplo, ponemos K2, 3, 4, 5, entonces la potencia del coseno se va aumentando y entonces eso permite concentrar los planos. O sea, concentrar los planos de las partículas alrededor del objeto. Se ve en el lado izquierdo, los planos están más como separados, y aquí con un K más alto los planos están más juntos. Eso es muy conveniente porque también nosotros vemos que las configuraciones de gas alrededor de estos objetos, pues es más o menos alrededor de un plano, un disco, ¿no? No es como que unas andan por arriba, otras por abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que más o menos siguen esta descripción. Luego lo que se hace es pues calcular una densidad de corriente o perfilar una densidad de corriente que va a depender de la función de distribución que yo esté eligiendo, y también perfilamos un tensor de estrés, energía, momento, que también va a depender de la función de distribución que nosotros estemos escogiendo. Aquí lo que quisiera notar es que cuando calculemos todas esas cantidades, vamos a tener cantidades dispersadas y cantidades atrapadas. También podemos hacer la suma completa, o sea, vamos a tener las cantidades que vamos a sumar de acá, más las cantidades que vamos a sumar de acá, y si fuese el caso de un agujero negro, entonces las cantidades que son absorbidas en el agujero. Se puede hacer la suma, se puede hacer por separado. Cuando se hace por separado, pues uno nota de que hay términos de frontera que hacen más difíciles las expresiones, pero al final pues tengo todas las cuentas. Ok, esto es la fibra, el elemento de volumen, y en esencia, con estas dos integrales que están aquí, nosotros queremos calcular la densidad de partículas y los autovalores de ese tensor de energía-momento. Quisiera mencionar que los autovalores de ese tensor de energía-momento son la densidad de energía y las presiones principales, o digamos presión 1, presión 2, presión 3. No sé si recuerdan cuando uno habla de fluidos perfectos, casi siempre uno asume, bueno, se asume que la presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión 3, pero en este contexto, pues, si las presiones salen iguales, pues, ok, y si salen diferentes, pues, ok, igual, ¿no? Entonces aquí tenemos una descripción más general. Cuando trabajamos con la distribución del coseno de 2KI, sucede que el tensor de energía-momento es diagonal, entonces estas observables se calculan de manera un poquito más fácil, pero en el caso de que sí le damos una dirección preferencial al momento angular, entonces sucede que el tensor de energía-momento ya no es diagonal y entonces se diagonaliza el tensor. Bueno, el resultado dice diagonaliza para poder encontrar las observables. Bueno, ¿cuál fue el resultado de más o menos todo eso que acabo de decir? Pues en esencia que tenemos esa densidad de partículas, es esta cosa que está acá, una cosa un poco fea, donde esta Z es la masa en reposo de las partículas por este parámetro beta. Este parámetro beta, bueno, lo voy a demostrar un poco más adelante, es 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura, y esto que está acá pues es la exponencial de este potencial que está ahí en el objeto central.
esta cosa que está acá es una integral, este es otra integral, este es otra integral, y esta otra cosa que está acá es una función modificada de Bessel de segunda especie, que es lo clásico que se resuelve para este tipo de temáticas. Entonces, la densidad de partículas queda de ese perfil. También ya después de todo el proceso de diagonalización se encuentra la densidad de energía, donde aquí simplemente he denotado esta psi como esta cosa que está acá, para simplificar un poco la expresión. Esta sería las funciones de Bessel. Y aquí están las presiones principales. Pues en principio lo único que podemos notar es que estas presiones principales pues, no son iguales, ¿verdad? Pero sucede algo muy interesante que hemos encontrado en este trabajo. Pues sucede que yo puedo definir una especie de presión promedio, donde básicamente lo que hacemos es sumar esta y sumar esta que está acá. Establecemos esta presión promedio y luego dividimos esa presión promedio entre la densidad de partículas. Al hacer eso, sucede que sería esta relación que está aquí, al hacer eso sucede que nos queda la ley de los gases ideales. No sé si muchas veces ustedes han escuchado de que uno trabaja en un problema termodinámico, por ejemplo, y de repente dice, vamos a asumir la ley de los gases ideales en este caso. Pero eso se hace de manera arbitraria. Aquí nosotros, con el perfil de función de distribución que hemos dado, encontramos que se cumple la ley de los gases ideales. Pero si recuerdan, la ley de los gases ideales es P por el volumen igual a la constante de Boltzmann por el número de partículas por la temperatura. Eso es exactamente lo que está aquí. La única diferencia aquí es que hay una E a la menos phi, que eso viene del potencial. Pues sucede que eso es un efecto llamado el efecto Tolman-Ehrenfest, que lo que dice básicamente es que en un espacio curvo uno no tiene la temperatura conservada debido a que el espacio es curvo. Básicamente lo que se conserva es la temperatura por la magnitud de un vector de Killing y ese es el efecto de que aparezca este término que está aquí. Ahora, si yo mando R infinito, sucede que esta función potencial se hace 0 y entonces sí, ahora sí me queda en el infinito. Yo sí veo gases ideales tal cual, pero si yo me acerco a un radio finito en esta expresión, entonces la ley de los gases ideales es esta expresión que está aquí. Esto es compatible con un paper muy famoso en teoría cinética de Israel de 1963, es completamente compatible cuando R va a infinito, que es lo que acabo de explicar. Bueno, yo puedo mostrar una torre de cosas infinitas, de un montón de cosas que aparecen ahí, pero solo me voy a concentrar en decir de que cuando perfilamos la densidad de partículas para ese objeto, en el caso de la estrella de bosones, y hago un plot paramétrico de la situación, o sea, un plot en el que pues por aquí tenemos X, por aquí tenemos, ya no lo veo, creo que ese es Z o Y aquí tenemos la densidad de partículas. Entonces, la forma de ese perfil de esa densidad es esta cosa que está aquí. Donde aquí hay que hacer notar, este es el punto donde R es igual a 0. En R igual a 0 hay varios valores de teta. Eso significa que en este punto, justo en el centro del objeto, esa densidad de partículas no es regular. Y como no es regular, entonces no nos gusta y debido a ese problema, pues entonces este trabajo no ha sido publicado porque tiene un problema de regularidad en el centro. Si bien es cierto, solo es un punto en todo el espacio-tiempo o en todo el universo, pero no satisface nuestras necesidades. Ok, ahora, como ocurre este problema en R igual a 0, y en el caso de los agujeros negros de Schwarzschild no tenemos problema en el centro, debido a que en los agujeros negros se maneja un concepto que es el del horizonte de eventos, que es la última región alcanzable por algo fuera del agujero negro.
de tal manera que todo lo que atraviesa ese horizonte ya no lo volvemos a ver nunca más. Quisiera regresarme entonces, digamos, a esta aquí, ¿verdad? Digamos que este sea un agujero negro de Schwarzschild, tiene un radio específico que depende de su masa, y entonces si nosotros acercamos una partícula mucho y se mete por aquí, pues ya no la vemos. Entonces, el punto R igual a 0 no es parte de la solución. Y las soluciones para los agujeros negros de Schwarzschild parten después de que el radio es básicamente 2 veces la masa multiplicado por un g y dividido entre un c a la 4, donde g es la constante de gravitación universal y c es la velocidad de la luz. Entonces, dicho de otras maneras, con esas unidades, cuando r es igual a 2m, entonces este parámetro aquí es 0 y esta métrica ya se degenera y entonces ya no tenemos la solución que queremos. Pero para r por arriba de 2m, entonces aquí esta solución es bien portada y es asintóticamente plana. Bien, entonces haciendo lo mismo, completamente lo mismo que más o menos acabo de describir ahorita con la estrella de bosones, entonces uno describe el potencial efectivo o describe las trayectorias de las partículas en el potencial efectivo. Entonces el potencial efectivo para Schwarzschild, aquí solo pinté 2 líneas, que son esta punteada, esta azul, y luego esta que estamos acá, esta amarilla. Aquí hay 3 tipos de trayectorias. Esta trayectoria que viene aquí es una partícula que tiene suficiente energía y viene, y viene, y viene, y luego es absorbida por el agujero negro. Luego aquí esta trayectoria es de otra que viene, 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 choca con la barrera del potencial y se regresa. Estas no son absorbidas, se llaman dispersadas. Y luego aquí hay otras, como les dije el ejemplo de la canica, que para cierto valor de energía viene aquí la canica o el mable y viene y empieza a oscilar alrededor de estos, pues de estos puntos más o menos, que serían estas trayectorias azules que están acá. Entonces aquí hay tres contribuciones que sumar, las contribuciones absorbidas, atrapadas, dispersadas y las absorbidas. Aquí el problema realmente no es tan fácil, porque la cuestión es que hay que determinar muy finamente cuál es el valor específico de momentum angular que permite que estas trayectorias sean atrapadas aquí. Y sucede que es una relación que también tiene que ver con la energía, porque yo también podría pintar otra línea por acá que viene y se regresa, pero esa no sería atrapada porque está por encima del pico del potencial. O sea, son las trayectorias atrapadas en los agujeros negros de Schwarzschild son cosas que están entre el punto mínimo que está aquí y el punto mínimo que está acá para los diferentes o para todos los valores de momentum angular posibles en el agujero negro, ¿no? Entonces, aquí tengo un par de expresiones para estas trayectorias, para las cantidades, que es la densidad de corriente y el tensor de energía momento. Y pues quedan estas cosas feas que están acá, eso no importa. El rollo aquí es que en el caso anterior, nosotros resolvimos las integrales, estas, se resuelven las integrales y se encuentran expresiones muy bonitas en términos de las funciones modificadas de Bessel. En el caso del agujero negro, pues ya no es tan fácil hacer eso y estas integrales las resolvimos de manera numérica. Pero antes de resolver estas integrales de manera numérica, no se entendían los límites de integración en la energía y en el momento angular, tal que pudiéramos describir correctamente el fenómeno de las trayectorias atrapadas. Para ello se utilizó una parametrización especial con una pseudoexcentricidad y un pseudomomento. 2 meses y medio después encontré el resultado, que es esta cosa que está aquí, donde encontré 2 excentricidades críticas que describen las trayectorias atrapadas. Lo único que quiero decir aquí es que no solamente la configuración del sistema depende de la energía y del momento angular, sino que también depende de dónde esté, o sea, depende del radio al cual se encuentra la partícula del gas alrededor de este objeto. Entonces, para radios entre 4 y 6 es esta cosa en la excentricidad, bueno, en la energía,
Y para R mayores que 6, entonces la energía es esta cosa que está acá. El momentum angular crítico mínimo, el mínimo posible es esta cosa que está acá, depende de la energía. Y el momentum angular máximo es esta cosa que está acá, que este se encuentra pues haciendo cero lo que está aquí abajo en el elemento de volumen. Y con esto, entre comillas, como ya lo dije, podemos calcular las integrales. Tengo un notebook muy sofisticado en matemática que me permite calcular estas integrales. Solo se las muestro para que vean que hay bastante trabajo detrás de todo esto. Y entonces así podemos, mejor dicho, resolviendo esas integrales, encontrar ahora esos plots paramétricos. Aquí este plot, pues, muestro para diferentes valores de K, qué es lo que pasa con la densidad de partículas, por ejemplo, porque podemos hablar de todas las otras cantidades que están ahí. Y a diferencia del anterior, que se acuerdan que tenía un pico en el centro y una regularidad, ¿cómo se dice? Un problema de regularidad en el centro. Aquí como el R igual a 0 no es parte de la solución, debido a que el agujero negro básicamente arranca en el horizonte de eventos, en 2m en adelante, entonces vemos que la densidad de partículas se comporta bien. Aquí podemos ver los puntos más altos de esta función. No se ve por ningún lado de que sea divergente o una cosa así, ¿no? Entonces aquí esta sería la configuración del gas, ¿verdad? Aquí los ejes son R seno teta, R coseno teta. Bueno, es una gráfica paramétrica. Una gráfica muy bonita porque es un mapa de calor, donde básicamente aquí esta región blanca es, digamos, lo que describe muy bien el agujero negro. Y nosotros en este mapa de calor dibujamos la densidad de partículas o la densidad de partículas, y entonces vemos que es más o menos como un disco, como un toro alrededor del agujero negro. Eso pues gusta mucho, aunque sí es una distribución que se extiende para otros valores, ¿verdad? O sea, puedo perfilar otros, o sea, ver más o menos densidad en escala, pero en promedio eso es lo que se ve, pues se atenúa muchísimo, o sea que n cuando r va infinito se aplana. Y en el caso de que sí le damos una dirección preferencial al momento angular, pues entonces lo que obtenemos son este tipo de gráfica, donde tampoco vemos problemas de regularidad en el centro, sino que vemos una función muy suave, muy bien portada, y pues eso nos gusta mucho. Y eso. Bueno, muy bien. Hasta el momento les he hablado un pedazo de mis 6 trabajos, pero claramente podemos hablar de muchísimas otras cosas más que he aprendido en mi tiempo aquí en México. Aprendimos un poco geometría diferencial. Podemos también un poquito hablar de cómo se asumieron los modelos para phi y para gamma. Aquí básicamente lo que asumí fue el potencial isócrono de Nonn, un potencial muy bonito, con características o particularidades muy interesantes. Podemos hablar de las condiciones de integrabilidad de los sistemas hamiltonianos que me permitieron escribir cuáles fueron las cantidades conservadas en este sistema. Podemos hablar de ese proceso que más o menos hablé ahí de la ecuación de Boltzmann sin colisiones y cómo esto nos lleva a poder escribir la función de distribución en términos de cantidades conservadas. Podemos hablar del mixing, que es otro efecto que ocurre. Recuerdo que en la última vez que fui a Honduras di una plática donde más o menos hablé un poco de qué era el mixing. Podemos hablar de los límites asintóticos que se observan para las cantidades cuando R va a infinito. Podemos hablar del límite de bajas temperaturas, que es un tema muy importante para teoría cinética. Podemos hablar de entalpía, de flujos de entropía, de la primera ley de la termodinámica, que en el caso de tener no dirección preferencial en el momento angular, pues se cumple la primera ley de la termodinámica tal cual. Podemos hablar de las tasas de compresión y las tasas de acreción, que serían como los valores de las tasas, de las cantidades que se están yendo al agujero negro. Podemos hablar de las rutinas numéricas que implementé en matemática para poder desarrollar todo esto. Podemos hablar del ray tracing que hice en Fortran de los fotones emitidos del gas para poder perfilar este tipo de cosas. Aquí.
podemos hablar de cómo calcular la masa y el momento angular total de esa configuración, porque al final lo que tengo ahí es una densidad de partículas. Si quiero el número total de partículas, o la masa, o la energía total, entonces necesitamos hacer una integral extra, ahora sobre todas las coordenadas, nada fácil, pero bueno, también se pueden calcular esas cosas. Aquí otro de los proyectos en los que estoy trabajando, que es la termodinámica de un gas cinético en un potencial newtoniano para después extender esos resultados ahí a un fondo curvo. Podemos hablar de la ecuación de Boltzmann completa, por ejemplo aquí la ecuación de Boltzmann con el término de transporte y el término colisional. En el caso del término colisional, pues cómo se encuentran esas funciones de distribución en equilibrio. Podemos hablar quizá un poco más adelante de un paper en el que estamos trabajando de teoría cinética relativista en el espacio cotangente para un gas cargado, un trabajo que ya prácticamente está terminado. Es un paper muy, muy bonito, pero muy, muy formal. Y pues ya, no sé si hay alguna pregunta, consulta de la presentación. Muchas gracias, Carlos. Muy clara tu presentación. Pues sí, hay varias preguntas que enviaron en el chat. Las voy a leer más. Las personas que le hicieron, siéntense libres, ¿verdad?, de adicionar cualquier otra cosa. Entonces, la primera pregunta es de Emma Pineda. Y ella pregunta, ¿dónde son tomadas las presiones y en qué trayectoria se toma la densidad de corriente? ¿En una trayectoria o en todas? Más o menos fue por el slide, bueno, no tiene número, más cuando estabas presentando la ecuación 16, por ahí, antes o después. Antes o después de la 16. En este caso, estoy describiendo la trayectoria de todas las partículas, pero también puedo describir las trayectorias solamente del gas atrapado. La única diferencia es que, la única diferencia es que cuando se describen estas cantidades de las presiones, aquí lo único que hay son términos extras de frontera que aparecen a la hora de hacer la separación. O sea, tengo que cortar la integral en cierto punto y ese corte de la integral es lo que me da algunos términos por ahí. Pero bueno, igual la descripción del gas está muy bien aquí. Y también se hacen estas por separado, las dispersadas o juntas. Igual para el agujero negro de Schwarzschild las tengo. Las atrapadas, las dispersadas, las absorbidas y completa, toda la contribución de todas. Pues creo que Emma está satisfecha. Sí, estoy satisfecho. Pero tenía otra pregunta, ¿ves? ¿Aló? Sí, adelante. Carlos, yo tengo una duda. En la trayectoria que generan las partículas, esa trayectoria es cerrada. O sea, parte de un punto A y vuelve a un punto A. Y parte del punto A y en su trayectoria vuelve al punto A. Entonces yo quisiera saber qué pasa ahí con las colisiones del resto de partículas. O sea, la situación ahí es como esta. No, en el otro slide, en el otro slide. Cuando esté el agujero, la siguiente. Aquí. No, la anterior, donde está el agujero negro. ¿Pero de esta presentación o de la otra? No, de esa, creo que ahí está el agujero negro. ¿Dónde están las trayectorias del agujero negro? Ah, perfecto. Ya sé cuál, la siguiente. Esa, correcta. Esa, correcto. Esta. Esa, correcto, correcto. Sí, Carlos, cuando yo miro ahí, por ejemplo, esa trayectoria que estás pasando ahorita, digo yo, bueno, esa partícula parte del punto A, digamos, Sí, un punto y por vuelve acá. al punto A y hace una trayectoria cerrada. Hace una trayectoria cerrada. Están dando vueltas alrededor del agujero negro. Correcto. Y O sea, nosotros tenemos un gas por acá
que se va acercando y si tiene las condiciones necesarias, entonces alrededor del agujero negro pueden pasar tres cosas. Puede ser que se acerque, mire, no ve el agujero negro o no siente mucho la atracción y se va. Hay otras que vienen, que llegan, se acercan, no lo suficiente, pero se acercan y después esas partículas empiezan a dar vueltas. Vueltas, vueltas y vueltas. Y hay otras que vienen con trayectorias muy, muy cerradas y se van al agujero negro y esas no las volvemos a ver. Pero la energía cinética que tienen ellas ahí, Carlos, se habla de energía cinética ahí. Sí, la energía cinética, bueno, la energía total de las partículas es básicamente el parámetro E que aparece por aquí, ¿no? Que es una de las cantidades conservadas. ¿Verdad? Que se describe. Sí, tenía otra pregunta ahí, fíjate. Eso está interesante. Tenía otra pregunta ahí. Donde está la integral que tiene un signo negativo ahí, ese signo negativo es dentro de la integral. ¿Qué me dice, Carlos? ¿En el principio variacional o aquí? Ahí, correcto, sí. Ahí, ese signo negativo ahí, dentro de ese radical, ¿qué me está diciendo, Carlos? Si fuera par, impar o... No. Mire, hay una condición en relatividad especial que se establece, que dice que cuando usted multiplica un cuadrivector velocidad por otro cuadrivector velocidad, ese producto punto entre esos dos cuadrivectores es igual a menos la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces sucede que esta densidad de corriente es proporcional a la densidad de partículas y a un vector cuadrivelocidad. De tal manera de que si usted multiplica este por este, va a estar multiplicando n por cuadrivelocidad. El resultado de ese producto punto de las dos cuadrivelocidades es, en este caso, -1, porque estoy usando la velocidad de la luz igual a 1. Entonces, de este lado tenemos menos n cuadrado y de este lado tenemos j por j. Entonces, despejamos para n y queda esto que está aquí. Entonces, este signo menos, o sea, realmente aquí lo que pasa es que una de estas dos es negativa. De tal manera que cuando se hace la suma o se hace la multiplicación, el resultado de lo que está dentro de la raíz es completamente positivo. Entonces, no hay ningún problema, es la convención correcta que se está utilizando. Sí. Ok, Carlos, cheque, está bien. Hoy sí, cheque. Gracias, Carlos. Gracias, de nada. La siguiente pregunta es de Roger. Roger, ¿le gustaría hacerla a usted? Sí, está bien. Bueno, buenas noches a todos. Una de las preguntas que tenía era respecto de esos autovalores que aparecen ahí. Entonces usted había propuesto dos funciones, una que es un coseno de i, que era para un valor no particular, me parece, y la otra que era un coseno de i medios, que salen las dos diapositivas atrás, creo. Entonces, yo lo que quería saber era que si esos autovalores corresponden a esas dos funciones o solo corresponde a la primera, que según recuerdo dijo era más sencilla de calcular, era como más directa. Es que lo que sucede es que cuando se toma el coseno de i, el tensor de energía-momento, que podemos ver como una matriz, solamente tiene en la primera esquina arriba a la izquierda tiene y luego, o sea, es diagonal. Exacto, sí, y el otro dijo que había que diagonalizarlo. Exactamente, entonces lo que sucede es, lástima que no puedo pintar o no sé cómo, es que el tensor sale diagonal cuando no le damos dirección y tiene dos términos en las esquinas. Entonces, ahí es donde se ve que realmente tenemos un flujo azimutal. Pero lo que sucede es que las observables son los autovalores del tensor de energía-momento. Entonces, necesito diagonalizarlo para poder observar los valores correctos de esas cantidades. Por eso aquí estas cantidades están bien feas, porque esta es la combinación de esas componentes. Ahora, que resultan de diagonalizar. Entonces, es en el caso general, donde básicamente, si hago esta integral 3, 0, recupero el caso con momentum angular 0. Y si lo dejo ahí, entonces es el caso del momentum angular total diferente de 0. Entonces, esta es la expresión más general, porque con el coseno de 2ki, puedo recuperar el coseno de i. Ya, entiendo.
Esa era una consulta, le agradezco. Y la otra era respecto de bueno, cuando llegó a la ecuación del gas ideal, a la ley del gas ideal, La ley de los gases este ideales. tenía eso, un tercio de P1 más P2 más P3. Entonces me recordó un poquito al principio de equipartición en la teoría cinética de gases clásica, que por ejemplo uno ve en 200. ¿Ya? Entonces no sé si esto es análogo a eso. No, todavía no se Ajá. asume eso. Lo único es que cuando uno escribe el tensor de energía momento, entonces uno ve que la presión 1 y la presión 2 y la presión 3 son diferentes. O sea, Sí. la presión del gas es anisotrópica, así de Ajá. sencillo. Sí. Y, ok, y entonces si dividimos la presión 1 entre n, entonces yo estaría escribiendo como la ley de los gases ideales, pero para una presión particular. Entonces, nadie nos prohíbe poder formular una presión promedio, un representante de las presiones que están ahí, un resultado por ahí, y al dividir entre la densidad de partículas, pues promedio, entonces obtengo gases ideales, pero con la temperatura efectiva de Tolman por el fondo curvo. Entiendo. Sí, bueno, eso era. Muchas gracias. Y una observación, que las gráficas estaban bien bonitas, las de densidad. Las de densidad Ok. de esas están bien Gracias. bonitas. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan José. Juan José está por ahí. Ok, entonces la voy a leer yo. Dice, ¿cuál es el alcance de la descripción de ese trabajo? Me explico si entendí bien. ¿Es el modelado macroscópico de un gas? ¿Qué pasaría si se hacen consideraciones cuánticas? ¿Tendría sentido hablar de ese tipo de consideraciones y cómo cambiaría la acción que se mostró al comienzo? Bueno, el alcance del trabajo, o sea, lo que queremos hacer es describir el gas que está alrededor de un agujero negro de Schwarzschild y de un agujero y una estrella de bosones. Entonces, es una descripción macroscópica. Si queremos una descripción microscópica, eso es un poquito más difícil. O sea, porque hay que establecer muchas condiciones. Pero lo otro que sí puedo decir es que si queremos irnos al mundo cuántico, claramente ya existe un perfil para la función de distribución que nos permite establecer las cantidades en ese contexto. Entonces, aquí la función de distribución de Jüttner es la que describe las partículas relativistas. Y en el mundo cuántico, pues salen aquello de la distribución de Fermi-Dirac. Bueno, sí, la de Fermi-Dirac y la de Bose-Einstein, básicamente donde se establecen las diferencias para el spin, si es entero, si es entero, etc. Entonces, sí se puede reproducir el trabajo aquí, etcétera, pero digamos que el efecto cuántico principalmente que se observa por aquí no es tan apreciable, ¿verdad? Aquí lo que se observa es un gas alrededor de un objeto, donde, conforme a las simulaciones, parece ser un agujero negro de Kerr, aquí está la sombra y aquí está el plasma caliente. No sé si está bien o... Perfecto. Sí. La siguiente pregunta es de Luis Felipe. Luis, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Buenas noches a todos. Bueno, la pregunta que tenía es a referencia a lo que estabas diciendo, que tuvieron bastantes problemas con el R igual a algún valor específico en donde ya no podían tener pues buenos cálculos, no había como, no la tenían tan fácil para poder hacer las cosas ahí. Y mi pregunta es sobre si han intentado ya reestructurar todo el marco del modelo y de los cálculos, que entiendo que lo tienen en variedades reales ahorita, con una métrica equipada y demás. Lo han Sí. intentado reestructurar en variedades complejas que
pues ahí a nivel de variedad nada más, sin tener una métrica, ya tienen una estructura de ángulo, que es un concepto que siento que es central en toda la fenomenología. Entonces, no sé si a lo mejor llevarlo a variedades complejas puede ayudar a pues lidiar con esos infinitos o algunos puntos problemáticos con técnicas de variable compleja. Sí, no, definitivamente no hemos pasado a ese tipo de variedades porque, pues porque a mi asesor le encanta el espacio-tiempo, ¿no? Y lo otro es que habría que ver cómo, porque hasta mi conocimiento no sé cómo podríamos formular teoría cinética encima de esas variedades. Lo que sí podría decir, Luis, es que sí, nosotros tenemos un muy buen intento de cómo aplanar esto. Y básicamente lo que hicimos es, sin tanta tecnología, es perfilar una nueva función de distribución aquí con un término extra que cuando R vaya a 0, entonces eso vaya a 0. Pero lo que sucedió es que las cantidades empezaron a ser divergentes. Pero voy a anotar la observación para comentársela a mi asesor y ver si en algún futuro podemos abordarlo. Con variedades complejas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Pues de mi parte, ¿no? Ok, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces nos queda agradecer a Carlos. Muchas gracias, Carlos, por el tiempo y por tu buena presentación de hoy. Gracias, muchas gracias. Y entonces nos veríamos la siguiente semana con un nuevo coloquio, ¿verdad? Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, adiós. Señor Carlos, solo quería decirle que muchas gracias por haber atendido ahí la invitación y que estuvo muy buena la charla y espero que al resto de los compañeros pues les haya gustado y que estaremos pues esta semana pues entre comillas es vacaciones, ¿verdad? Estaremos volviendo a las charlas, los coloquios, lo que es como el 20 creo, 21 por ahí, 21 de mayo. Entonces ahí para que estén pendientes. Ahí siempre les recordamos por correos electrónicos, por Facebook y ahora por WhatsApp, si se han fijado algunos. Y muy excelente su trabajo, señor. Usted siempre muy violento, como le digo yo, hombre. Muchísimas gracias. No, no hemos perdido el estilo todavía. Sí, ya veo que no, más bien mejora. Sí, hombre, que bueno, ahí vamos. No, pues sí. Sobre todo muchas gracias por su tiempo, por tomarse ahí nuevamente el tiempo para darnos a conocer qué es de lo que está haciendo sus trabajos y así por lo menos los compañeros aquí tenemos una idea más o menos de qué se hace fuera. Sí, bueno, está bien. Cualquier cosa estamos siempre abiertos a cualquier consulta por parte de los estudiantes, personas que quieran aplicar a posgrados aquí en México, personas que necesiten información, etcétera. Pues ya saben, ¿verdad? Siempre estamos dispuestos a colaborar. Un saludo grande hasta allá. Sí, bueno, si ve ahí el chat, pues hay bastantes personas que ahí le escriben diciendo, la verdad que muchas gracias. A ver, ¿dónde está el chat? Chat. Aquí está. Creo que voy a dejar de compartir, ¿no? Bueno, voy a ver el chat. ¿Qué se hizo el chat? Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Sí, hemos aprendido muchísimo aquí y está muy bien. Ya cuando regrese, pues vamos a tener mucho de qué hablar.